Bien, vamos a orar entonces para dar inicio a esta clase número 12. Esta es la clase número 12. Eh, Gracias por los hermanos que han sido perseverantes y que han permanecido, y que Dios anime a aquellos que por alguna razón no han continuado con nosotros, pero sabemos que todo en la vida es así. Son muchos los que empiezan la carrera, pero pocos son los que llegan a la meta. Debemos correr de tal manera que lleguemos a la meta y no quedarnos a mitad de carrera. Así que oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, por estar con nosotros, por guiarnos, por fortalecernos y llenarnos de ti. Te rogamos, Espíritu Santo, que en esta noche tú nos guíes, Señor, en la impartición de esta clase, nos dé sabiduría y que tú formes en nosotros el carácter de Cristo. Que tú nos limpies, Señor, para ser un instrumento útil en tu obra. Prepáranos, capacítanos con estas enseñanzas para poder, Señor, ser más efectivos a la hora de predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entramos entonces al capítulo 6, predicar bajo la dependencia del Espíritu Santo. Esta fue la parte que vimos la semana pasada de qué es entonces predicar. Y ahí vimos de la manera en que aquel joven que fue el instrumento para predicarle Spurgeon, cómo él tomó un pasaje de Isaías 45:22 y de forma sencilla lo expuso, y cómo el Espíritu Santo utilizó esa predicación para conmover el corazón, los corazones presentes. Predicar bajo la dependencia del Espíritu Santo. Hay una cita que está en Hechos 1:7 al 8, que dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 10:44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice que el Espíritu Santo debe acompañar la palabra con su poder. Todo lo que yo haga es inútil si el Espíritu Santo no lo respalda. Mi misión consiste en ser todo lo preciso que pueda en mi comprensión, pero no doy por hecho que nada de eso produzca un impacto. Depende del Espíritu. Sin él, carecerá de efecto. R.C. Sproul. Nosotros debemos estar conscientes, hermanos, que dependemos del Espíritu Santo. Y cuando tú dependes del Espíritu Santo, tú no estás confiando en tus habilidades, ni en tu destreza, ni en tu capacidad de oratoria, sino que estás confiando plenamente en su poder. Eso no quiere decir que nosotros seamos descuidados a la hora de prepararnos, como muchos alegan. No, el Señor dice: abre tu boca, que yo la llenaré. Y usted ve que ni siquiera hacen el esfuerzo de prepararse, confiando en que Dios les va a usar. Bueno, el Señor escudriña los corazones, y si realmente hay mucha dejadez en nosotros, el Señor va a usar realmente el depósito que hay en nuestros corazones de su palabra. Eso es lo que Dios va a usar.
para llevar esperanza a los corazones. Vamos a comenzar entonces a leer a partir de aquí. Mi hermano Rolando, sí, por favor. Listo, mi pastor. Dice, uno de los elementos más misteriosos de la predicación y sin duda uno de los más cruciales es la obra del Espíritu Santo en el acto de predicar. En ocasiones, los predicadores experimentamos una libertad inusual en el púlpito. Las ideas brotan de nuestras mentes a borbotones y estamos realmente atrapados por el mensaje que proclamamos. Sobre todo nos inunda un deseo genuino y ferviente de que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y las almas de nuestros oyentes edificadas y bendecidas. Algunos lo llaman unción, libertad en el espíritu o su presencia especial. Pero sin importar la nomenclatura que usemos, el punto es que esa obra del Espíritu Santo en nosotros es uno de los aspectos cruciales para un ministerio eficaz de predicación, aunque también es uno de los más misteriosos. ¿Qué es la unción en la predicación? Dice el pastor Albert Martin que lo más cercano que él ha estado jamás de oír una buena respuesta fue cuando alguien hizo esa pregunta en medio de un grupo de predicadores rurales del sur de Estados Unidos. Después de mucha discusión, uno de ellos dijo, bien, hermanos, no sé qué es la unción, pero sé lo que no es. Aún así, el pastor Martin nos provee la siguiente definición. La unción es ese elemento peculiar de la energía divina que reposa sobre un hombre y sobre sus manifestaciones. De modo que cuando habla, sabes que estás tratando no con otro mero mortal, sino que tienes tratos con Dios. La unción no tiene nada que ver con lo externo y lo accesorio de la manera de hablar. La unción es esa cosa peculiar en que Dios se sienta sobre las palabras de un hombre cuando salen de su boca y cuando golpean nuestros oídos y corazones. Sabemos que tenemos tratos con el Omnipotente. El apóstol Pablo les dijo a los creyentes de Corinto, hablando de su ministerio de predicación entre ellos, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y del poder. Debemos anhelar ese poder del Espíritu en nuestra predicación, si de verdad deseamos hacerle bien a las almas de los que nos escuchan. Esa obra del Espíritu Santo es indispensable para un ministerio de predicación eficaz. Tenemos como ejemplo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que en el momento de su bautismo en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y unos días más tarde, estando en la sinagoga de Nazaret, se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y dice en Lucas 4:18 que el Señor buscó expresamente el texto donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso fue lo que sucedió en las aguas del Jordán. El Hijo de Dios encarnado fue ungido por el Espíritu Santo para predicar eficazmente el Evangelio de salvación. O pensemos en el caso de los apóstoles. Estos hombres habían estado con el Señor durante más de 3 años. Habían escuchado sus enseñanzas, lo habían visto hacer todo tipo de milagros. Y por encima de todo, ahora eran testigos de su resurrección. Sin embargo, todavía no estaban preparados para predicar. Necesitaban el poder del Espíritu Santo obrando en ellos para poder hacerlo de una manera eficaz. Lucas capítulo 24, verso 49, Hechos capítulo 1, verso 8. Más allá de cómo interpretemos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y sus resultados permanentes, hay algo obvio en esos textos, y es que la labor de predicar con eficiencia el Evangelio requiere la capacitación del Espíritu de Dios. Ok, páralo ahí. Excelente. Vamos a dejar a nuestra hermana Glenis Minaya para que lea la siguiente parte. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Y luego de esa parte, entonces comentamos un poquito.
Amén. Bendiciones. ¿Por qué Amén. necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Dice, ah, para entender el significado del texto. Hemos dicho que la predicación es la comunicación de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa. Pero, ¿cómo se puede hacer sin la obra iluminadora del Espíritu de Dios? Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales para que logremos comprender el significado del texto bíblico. A esa obra de iluminación se refiere el salmista en el Salmo 119, verso 18, cuando le pide a Dios que le abra sus ojos para ver las maravillas de su ley. Y más adelante, en el versículo 34, vuelve a pedir, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. En esa obra de iluminación, la que Lucas menciona en el capítulo 24, verso 45, cuando dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sería una pretensión de nuestra parte acercarnos al estudio de la palabra de Dios sin depender del Espíritu Santo, confiando en nuestras capacidades naturales. Hay una tensión constante en el predicador entre el estudio de la palabra con diligencia y la dependencia consciente del Espíritu de Dios en todo momento. Una cosa no elimina la otra. Escribiendo a Timoteo, Pablo le dice en su segunda carta, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Era responsabilidad de Timoteo poner atención y ponderar las palabras de Pablo, mientras confiaba en el Señor, en que el Señor le diera el entendimiento que necesitaba. La obra de iluminación que hace Dios no eliminaba la responsabilidad de Timoteo. Por eso, Pablo lo exhorta más adelante a procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Como dice el teólogo norteamericano, especialista en el Nuevo Testamento, ya fallecido Wilbert Dayton, el intérprete bíblico no puede esperar que le caiga un relámpago encima. Debe estudiar, leer y luchar para colocarse en la posición de recibir la iluminación del Espíritu. No basta abrir la boca y esperar que Dios la llene el domingo a las 11 de la mañana. O como dice Martin Lloyd-Jones, la preparación cuidadosa de la unción del Espíritu jamás deben considerarse como alternativas, sino como complementarias. Estas dos cosas deben ir juntas. Pero una vez que hemos desentrañado el significado del texto bíblico y su mensaje esencial, todavía tenemos mucho trabajo por delante. La segunda es para preparar el mensaje de manera adecuada. Debemos trabajar arduamente para saber cómo vamos a estructurar el sermón, cuál será el énfasis, cómo podremos dar el equilibrio apropiado a las verdades que serán impartidas y qué es lo que queremos que nuestros oyentes hagan con esa información. Después debemos trabajar en el contenido del mensaje de modo que logremos presentarlo de una forma que sea eficaz y a la vez fácil de recordar. Con razón, en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 17, Pablo se refiere a los ministros del Evangelio como los que trabajan en predicar y enseñar. Esta palabra, trabajar, aparece también en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y allí se traduce como arduo trabajo. La Biblia de las Américas la traduce como fatiga. En este último texto, este es un trabajo demandante y fatigoso, pero será totalmente eficaz
sin la ayuda del Espíritu Santo. Ineficaz. Ineficaz, sí, perdón. La tercera es para predicar el mensaje con libertad y eficacia. Cuando hemos concluido con el estudio del texto y tenemos el sermón debidamente preparado y estructurado, todavía necesitamos la ayuda del Espíritu Santo mientras entregamos ese mensaje a la congregación. El mensaje se concibe con el estudio de la Biblia, pero el púlpito es la sala de parto donde ese mensaje se da a luz. Sin embargo, ese niño no siempre nace vivo. Aquellos que predican con frecuencia la palabra seguramente han pasado por la experiencia de llegar a la iglesia el domingo con una gran expectativa por el mensaje que prepararon, para luego sentirse frustrados porque el parto no fue como esperaba. Me pregunto si eso será un recordatorio de parte del Señor de la necesidad que tenemos de Él. Otras veces ocurre todo lo contrario. Llegas al púlpito con un profundo sentido de insuficiencia. Ese domingo hubieras deseado de todo corazón que otro predicador ocupara tu lugar, pero entonces comienzas a exponer el texto bíblico y algo inexplicable ocurre. El poder del Espíritu Santo obrando a través de tu predicación es tan evidente que sientes como un espectador que contempla asombrado lo que está sucediendo mientras predicas. Pablo decía a los hermanos de Éfeso que oraran por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable él como debo hablar. Hable de él como debo hablar. Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20. En otras palabras, oren para que yo encuentre las palabras precisas, las ilustraciones más apropiadas, los argumentos más convincentes, de tal manera que todos los que escuchen puedan entender el mensaje. Oren para que Dios me libre del temor a los hombres y yo pueda predicar con toda confianza y libertad, movido únicamente por el deseo de que los pecadores sean salvados y los creyentes sean edificados. Por otro lado, esa obra del Espíritu se manifiesta en el púlpito a través de un corazón movido por un amor genuino que procura el bien de aquellos que te escuchan. Uno de los aspectos del fruto del Espíritu es el amor. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando el predicador está predicando bajo la influencia del Espíritu de Dios, ese amor está presente en su corazón y provoca en él motivaciones santas y un verdadero deseo de hacerles bien a las almas de aquellos que los escuchan. Pablo describe esta experiencia en 2 Corintios capítulo 6, versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Hay una relación directa entre el corazón que se ensancha y la boca que se abre, que incluso lleva al predicador a correr el riesgo de exponer aquellas verdades incómodas de las Escrituras que pueden levantar la mala voluntad de algunos. Por la influencia del Espíritu que opera en su interior, el predicador está dispuesto a exponer todo el consejo de Dios, aunque amándolo más, él sea amado menos. 2 Corintios capítulo 12, verso 15. Y a esto debemos añadir la obra del Espíritu en el predicador que le concede a este último, mientras predica, la plena convicción de la absoluta autoridad de la palabra de Dios, dado que fue el Espíritu Santo quien inspiró a los autores de las Escrituras, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, es lógico suponer que un hombre que predica bajo su influencia lo hará con la profunda convicción de que lo que está exponiendo no son opiniones humanas, sino la infalible y todo suficiente palabra de Dios.
Estas son algunas manifestaciones de la operación del Espíritu de Dios, ayudando al predicador en el acto mismo de predicar. ¿Podríamos ministrar eficazmente a las almas si carecemos de alguna de estas cosas? Por supuesto que no. El Espíritu de Dios debe obrar en nosotros, o de lo contrario, nos lanzaremos a la arena del púlpito con nuestras propias fuerzas. Y nuestra ministración no le hará ningún bien a nadie. Amén. Bien, páralo Ajá. ahí. Vamos a comentar esta parte y luego nuestro hermano Henry pasa a leer este punto número 4. Punto número 4, correcto. Usted que leyó, que yo sé que ha disfrutado Sí. este texto, ¿qué nos puede decir de esta parte? Bueno, el escritor acá nos ayuda a entender que si nosotros no dependemos del Espíritu de Dios para poder predicar las Escrituras, entonces es como que estaríamos hablando en vano. Es necesario, como dice acá, ambas cosas, la preparación de uno, pero también la dependencia del Espíritu de Dios. O sea, no es suficiente con que estudiemos un texto, humanamente podamos sacar de allí o de aquí o poder explicar lo que significa el texto, lo que nos dice el texto, si no tenemos esa dependencia del Espíritu de Dios. Es como que nosotros no pudiéramos caminar sin los dos pies. Si nos falta uno, estaríamos cojeando. Me gusta cómo él ejemplifica que a veces va con mucha expectativa al culto del domingo, pero se siente luego frustrado porque quizá lo que uno espera que acontezca ese domingo no es realmente lo que pasa. Pero otro día que va quizá, bueno, no me siento tan preparado, no me siento tan bien. Entonces, ¿cómo hay una manifestación muy diferente? Y yo digo como él, que Dios permite esas cosas para que nosotros entendamos que la predicación no depende de nosotros, no depende de nuestra humanidad, ni de nuestra inteligencia, ni de lo capaces que podamos ser, sino que depende de Él, del Espíritu Santo y de lo que Él quiera hacer con lo que le están escuchando su palabra. Amén. Y yo quiero añadir algo a lo que tú dices. Esa predicación, esa predicación efectiva, no es efectiva por el hecho, como tú mencionas, el conocimiento que tenga el predicador, las habilidades de oratoria que tenga el predicador, ni tampoco se puede medir por el tiempo que dure ese mensaje. Hay, por ejemplo, predicadores que son, aquí le decimos kilométricos. Predicadores kilométricos son aquellos que tú les das una hora y ya van por la hora y media y no han terminado. Entonces muchas veces están redundando. Creo que una habilidad que Dios da al predicador es poder discernir cuando ya el mensaje fue dado y terminar ahí. O sea, cuando ya Dios terminó de hablar, ya haga silencio, ya entregue el micrófono. Pero entonces si la persona continúa por querer como abundar más, entonces muchas veces hasta puede caer en dañar o embarrar lo que comenzó bien. No sé si me doy a entender. Hay personas que hablan tanto, que entonces lo dañan al final, lo dañan. Pastor, perdón, yo pudiera decirle como escucha, ¿verdad? Sí, Que cuando esos mensajes son tan kilométricos, uno pierde la esencia.
porque Sí, uno va llevando un hilo del mensaje, ¿verdad? Uno va como enlazando el mensaje del predicador. Entonces, cuando se extiende y comienza a redundar, yo particularmente, yo pierdo la esencia del mensaje. Entonces llega un momento en que uno se siente tan cansado que hasta lo primero que uno pudo captar también lo pierde. correcto. Y que puede también el predicador caer en la tentación en decir cosas que estén fuera de tono. Y una sola palabra, mire, una sola palabra puede arruinar todo. Una sola palabra fuera de tono. Mire, en estos días estábamos viendo una persona, un predicador, que él estaba dando su mensaje y de repente en medio del mensaje, él dijo que si alguien no lo invita a predicar, como que él no, él entendía que eso era una pérdida de tiempo, como él ir a sentarse a escuchar a otro. Óigame, con esa palabra que él dijo, él dañó todo lo demás. O sea, lo que él está diciendo es que él no tiene la humildad, la sencillez de ir a sentarse a escuchar a otro, que para él ir a una actividad, él tiene que ser invitado a predicar, a exponer. O sea, y eso es algo grave. Entonces, la mayoría de personas que estaban ahí presentes, se les olvidó todo lo demás. Todo lo que él dijo se les olvidó y se centraron solamente en esa partecita que dijo, que fue como un, un jabón, una pasta de jabón en el sancocho. Y eso arruinó todo, ya usted sabe. Hermano Jaime, usted tiene la mano levantada, no sé si alguien más quiere comentar. Sí, hermano. Una de las cosas es que cuando el predicador se va agregando, porque ya una gran parte ya ustedes lo han dicho, es cuando el predicador se empieza a preparar temprano en la semana, y porque lo he visto, y cuando llega el domingo para exponer la palabra, con el espíritu le dice, no es eso lo que tú vas a predicar, es esto que tú vas a predicar, porque lo he visto que han llevado su mensaje ya escrito y preparado, pero cuando empiezan, es como que dice, No, tú no vas a exponer esta palabra, es la que yo te estoy poniendo ahora en tu corazón, la que tú vas a hablar. Y he visto varias veces esa forma de algunos predicadores que llevan una palabra una manera para predicar la palabra y cuando están allá en el púlpito es otra. Y es bien recomendable, como usted dice, que un predicador tenga el tiempo a la mano o que alguien le diga el tiempo, porque eh, yo lo digo por mi iglesia local, nosotros tratamos de mantener el tiempo 45 minutos para que el hermano pueda llevarse o pueda acordarse de, de lo que se habló en el culto, porque como hemos leído anteriormente, hay hermanos que el predicador expone la palabra y le preguntan cuando sale, ¿y qué fue lo que el pastor dijo? Y nos quedamos, no nos acordamos de nada. Y es como el pastor le acaba de decir, pueda que sea el tiempo o pueda porque dijo una palabra que no iba en el texto por decir de más. Eso es todo. Sí, eso es así. Debemos ser muy cuidadosos. Y tú sabes que esa parte que tú mencionas, Jaime, ha sido de mucha controversia. Creo que el hermano Rolando tiene la mano levantada. Ha sido de mucha controversia entre teólogos porque algunos dicen que no, otros dicen que sí. Me refiero a la pregunta si Dios
cambia los mensajes. Yo creo que Dios tiene un mensaje que dar. El detalle está que nosotros muchas veces en nuestra humanidad, en nuestra pecaminosidad, quizás queremos decir algo que no es el mensaje que Dios quiere decir. Entonces, eso sucede, eso suele suceder, pero no que Dios eh, tenga dos voluntades. Dios tiene una sola voluntad, su voluntad perfecta. Hay momentos que sí, el Señor envía un mensaje, pero a manera como de advertencia. Por ejemplo, Dios le dice a través de Jonás, manda a decir a, a Nínive que iba a ser destruida, que en 3 días Dios iba a destruir esa ciudad. Eso fue como un mensaje de advertencia. Pero luego, en vista de la humillación del pueblo, que hasta el rey también se humilló, entonces ya Dios no fue que cambió de voluntad, sino que el Señor tuvo misericordia de ellos. Yo creo que fue el rey Ezequías que el Señor le dijo una cosa. Le dijo, mira, arregla tu casa, que te vas a morir. Arréglala, que vas a morir. Y este rey se humilló. Le dijo, Señor, mira cómo mira cómo yo he andado delante de ti, ten misericordia. Y saliendo Isaías al patio, el Espíritu le dijo, devuélvete y dile, mira, yo he escuchado tu oración y te voy a añadir 15 años más de vida. Pero no por eso nosotros podemos decir de que Dios cambió el mensaje, sino que hay profecías que son condicionadas al arrepentimiento del pueblo. Cuando el pueblo se arrepiente, se humilla, Dios también se mueve a misericordia para con su pueblo. Quiero escuchar la opinión de ustedes. Está Rolando. Adelante, Rolando. En alguna ocasión se dice, ¿no? Se cuenta que en alguna ocasión un pastor le dijo a un miembro de la iglesia que predicara en tal fecha, ¿sí? Y esa persona empezó a preparar el mensaje con, con con mucho ahínco, ¿sí? Y eso, arqueología, ¿qué más no metió en el mensaje, ¿sí? Y el momento que llegó la predicación, el día que llegó la predicación, él subió como con un tanto de soberbia a predicar porque lo había hecho, lo había preparado muy bien. Y él empezó a predicar el mensaje y ya al final del mensaje él se dio cuenta que no llegó el mensaje, que las personas no lo recibieron. Entonces él bajó humillado. Y un predicador que estaba ahí le dijo, joven, si usted hubiera subido como bajó, no hubiera bajado como subió. Sí. Entonces le dijo, si usted hubiera subido humilde, hubiera bajado, sí, pero él subió fue al contrario, subió con soberbia, con orgullo, porque había preparado el mensaje bien, porque había tenido tiempo suficiente, bueno, pero lo más importante es la humildad y que el Señor crezca, que nosotros menguemos y que Él sea el protagonista, que Él sea el, el número uno en la predicación y que el Espíritu Santo sea apoderándose de la persona, ¿no? Porque realmente es el Espíritu Santo quien hace que el mensaje llegue al corazón de las personas. Amén. Eso es así. Tú sabes que esa anécdota que tú mencionas me acuerda eh, que en una ocasión un pastor fue a predicar a una iglesia y cuando llegó a esa iglesia le dice a los hermanos, yo he venido con una exégesis, he venido con homilética y hermenéutica. Y se levanta un
un hermano y dice, pastor, no se preocupe, que yo tenía reumatismo y Dios me sanó, Dios lo va a sanar a usted también. No se preocupe, bendito Dios. Pero es así, hermanos, nosotros debemos depender del Espíritu Santo en todo lo que hacemos y no confiar en nuestras habilidades. Vamos al punto 4. Si hay algún comentario, pueden comentar. Si no, vamos al punto 4. Bien, vamos a dejar a nuestro hermano Henry y terminamos con esta parte del punto 4. Ok, mi hermano. Perdona que todavía me estoy riendo, ¿no? De la anécdota. Hermano, yo quería agregar algo antes de pasar al punto 4. Y es corroborando lo que usted habla, que habló en un punto específico cuando las dos que Dios no tiene dos voluntades, tienes una sola. Ahí hay que aplicar lo que también comentaste acerca del discernimiento. Cuando podemos tener correctamente el discernimiento y habernos preparado correctamente bajo la dirección del Señor, es allí la voluntad que debería ejecutarse, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de que llegó al púlpito en ese ejemplo, que le cambió el mensaje al Señor, bueno, okay, no vamos a entrar en dilemas, ¿no? En conflictos. Pero lo que sí quiero agregar es algo. Cuando hablamos del discernimiento y tener una buena preparación, lo que sí puede ocurrir, y esto lo digo con mucha prudencia, es que cuando estás predicando, estás hablando lo que te preparaste, estás dirigido por el Señor, pero hay palabras, frases, momentos en los cuales comienzas a hablar y tú mismo te das cuenta de que no eres tú con tus palabras que ya probablemente eran las que ibas a usar, pero estás hablando. Y eso que estás hablando, por supuesto que es parte de lo que está dando el mensaje. Y en el momento preciso que esto ocurre, el discernimiento que debemos tener es que debemos dejar que eso fluya normal, porque si nos detenemos a pensar qué está pasando, por qué esto, entonces vamos como que a desviarnos o a poder de repente decir una palabra que no es la correcta. Por eso tenemos que el discernimiento tenerlo bien claro, porque estas cosas sí pueden ocurrir en momentos dentro de la predicación. Eso es lo que Sí, quería. y todos hemos sido, yo sé que todo aquel que predica ha pasado por esa experiencia. A mí me ha sucedido cantidades de veces que a veces estoy predicando y me llegan a mi mente ideas, palabras, porque tú estás hablando, pero recuerde que nosotros estamos en oración, estamos predicando, pero a la vez estamos orando. Nuestra mente está conectada con el Señor y te llegan pensamientos. Dios trabaja mucho de esa manera, con el sentir, te llegan ideas, pensamientos, cosas para que tú las expreses en ese momento que definitivamente no vienen de fabricación humana, vienen del Señor. Recuerden cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Eh, eh, Algunos se habían dado su opinión. Bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres que tú eres, o alguno de los profetas. Y el Señor dice, ¿y ustedes? Y ahí Pedro le llegó como ese pensamiento, pero ese pensamiento no vino del corazón de Pedro, vino del Señor. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor le dice, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Entonces, eso mismo se puede aplicar hoy en día a la predicación. A veces, como decía nuestro hermano Henry, estoy 100% de acuerdo, muchas veces tú estás predicando y ahí el Espíritu Santo interviene y te pone a decir cosas que quizás no estaban en tu bosquejo, tú no las habías pensado decir, pero el Espíritu Santo te pone a decir cosas que son oportunas para ese momento y que no se vuelven a repetir. Son precisas para ese tiempo. Así es. Bueno, pues vamos a pasar entonces al punto 4. Pastor Henry, adelante. Ok. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, punto 4, para que la palabra obre con poder en los que nos escuchan. Todo lo que vimos hasta ahora tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el predicador mientras predica, pero el Espíritu de Dios debe obrar también en los oyentes para que esa predicación pueda obrar eficazmente en sus corazones. El Señor Jesucristo se define a sí mismo en Apocalipsis 2:1 como aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro, refiriéndose a las iglesias locales, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Él prometió manifestar su presencia donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, y a través de su espíritu va aplicando la palabra en la mente y el corazón de cada uno, mientras sus siervos predican. Es por eso que muchos en las iglesias a menudo sienten que el pastor predicó para ellos de manera directa. Uno de los grandes teólogos de esta generación es sin duda R.C. Sproul. A Dios le ha placido usar a este hombre de una forma excepcional para enseñar al hombre común teología profunda. Alguien lo definió como un teólogo que piensa en latín, pero habla en lengua vernácula. Pero Sproul es muy consciente de que sus dones y conocimientos no sirven de nada sin la ayuda del Espíritu. Conozco suficiente teología para saber que da lo mismo el talento que yo tenga. Carece de poder. Uno puede fascinar a las personas, puede interesarlas. La gente puede responder a su predicación, pero no penetrará hasta sus almas a menos que el Espíritu la acompañe. Muy bien. Déjenme ver si este pedazo es muy largo. Vamos a dejar a nuestra hermana Wendy, si está ahí disponible, para que nos lea este punto de esta pregunta. ¿Qué cosas pueden impedir que recibamos esa ayuda del Espíritu Santo? Esa parte es importante. Pastor, con mucho gusto lo leería, Ah, pero mi voz está... sí, no está bien, Wendy. Tengo mucha tos. No lo haría bien. Discúlpeme, pastor, por esta vez. Está bien, no hay problemas. Entonces, continúe Henry, entonces. O la hermana Gildalia, creo. Bueno, vamos a dejar a Gildalia si está disponible para darle oportunidad a otros. Hermana Gildalia, escucha. O hermana Glenis. Sí, pastor. Ok, solamente hasta aquí, hasta donde dice disminuye. ¿Qué cosas pueden impedir que recibamos esa ayuda del Espíritu Santo? Ok, usted me avisa hasta dónde. Sí, hasta aquí, donde dice disminuye. Hasta desde el punto 1, está bien. Sí. ¿Qué cosas pueden impedir que recibamos esa ayuda del Espíritu de Dios? Antes de responder esta pregunta, debo recordar que el Espíritu Santo es una persona divina que reparte sus dones y manifiesta su poder en nosotros conforme a su voluntad soberana. Hablando de los dones del Espíritu, en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, Pablo dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Énfasis agregado. No podemos atar al Espíritu de Dios
a ciertos mecanismos y reglas. Si haces esto y esto, el Espíritu hará aquello. No, Él es soberano y en ese sentido no es predecible. Eso ha sido más que evidente en los grandes avivamientos de la historia. Esta realidad debería librarnos de las comparaciones porque es obvio que no es la voluntad del Espíritu que todos los predicadores sean tan eficaces como George Whitfield. Whitefield, Charles Spurgeon o Martin Lloyd-Jones. Sin embargo, eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea caprichoso, aunque hay un elemento de misterio envuelto en su obra. Podemos identificar algunos patrones que suelen estar presentes cuando su agencia inmediata se refrena o disminuye. Muy bien. Vamos entonces para el siguiente jueves, si Dios quiere, trataremos estos puntos de cómo identificar esos patrones que suelen estar presentes cuando se refrena o se disminuye la obra del Espíritu. Entonces, algo que menciona aquí el autor, y es que en ocasiones la obra que Dios hace es impredecible. Nadie puede decir, Dios va a obrar de tal manera, después va a hacer esto, se va a ir por esta calle, después va a doblar a la derecha, después a la izquierda. No. A Dios nadie lo puede encajar, no lo puede limitar, no lo puede encasillar. Dios obra como Él quiere. En una ocasión se le manifestó a Elías en un silbo apacible y delicado. Y Elías estaba acostumbrado a ver a Dios moverse en el fuego. Se le llama, algunos teólogos le llaman el profeta de fuego. Sin embargo, Dios se le manifestó de otra manera que en el momento él no había conocido. Entonces, es difícil para el hombre, por ejemplo, la lógica dice 2 más 2 son 4. Pero en Dios esa lógica matemática puede cambiar porque Dios no está sujeto al pensamiento de los hombres. Y la lógica humana, lo que nosotros llamamos lógica, Dios no está sujeto a esa lógica, sino que él obra por encima de todo diagnóstico, de todo pronóstico. Es decir, Dios es soberano en ese sentido y en la predicación también lo es. Y debemos estar conscientes de eso a la hora de predicar. Vamos a orar, hermanos, para así despedir esta clase. La hermana Gildalia dice que estoy en la computadora y no tengo micrófono. O sea que solamente ya está escuchando. Bien, vamos a dejar a mi hermano Rolando para que nos despida en oración. Qué bonita enseñanza esta clase. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia, Señor. No podemos hacerlo sin Él. Solo con Él podemos presentarnos ante ti. Él nos justifica, Señor. Amado Dios, gracias te damos por esta enseñanza tan bonita, amado Dios. Gracias por enseñarnos cada día más, porque a través de estas enseñanzas te conocemos más, Señor. Nos acercamos más a ti. Sabemos que cuando una predicación es eficaz, es eficiente, es cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Nosotros solamente somos megáfonos de Dios, somos instrumentos, somos vasos, Señor, y cada vez que lo hagamos, seas tú, Señor mío, usándonos de una manera poderosa. Gracias te doy por la vida de nuestro pastor Jonathan Stud, por todos los hermanos que participan en esta maravillosa clase, Señor. Ya el día termina
Gracias por habernos guardado, Señor, en este día. Gracias por haber cuidado de nuestras vidas, Señor. Y en esta noche entregamos nuestras vidas a ti. Sea tú guardándonos, Señor, y perdonando todo aquello que hayamos hecho mal en el día de hoy. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre santísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos.